personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro invitado de hoy es un adicto confeso a la adrenalina. Corre a más de 280 kilómetros por hora. Y solo cuando tenía 7 años pisó por primera vez el acelerador y en sus 25 años no ha dejado de hacerlo. Ha corrido en Europa, en Estados Unidos y hoy es el primer colombiano en la International GT Open, una categoría muy importante en el automovilismo mundial. Es Gustavo Yacamán. Gustavo, bienvenido y gracias por estar en El Tiempo Televisión. Hola, ¿qué tal? No, para mí es un placer poder estar aquí y compartir con todos ustedes. Pues lo decía literalmente al comienzo Gustavo, y es que cuando usted por primera vez hundió el acelerador lo hizo en los karts, y cuentan sus padres que lo tenían que regañar porque usted pisaba el acelerador y no dejaba de acelerar, ¿no? Sí, así es. Cuando hice la escuela de karts siempre iba a fondo y no necesariamente tenía toda la técnica, porque hay una técnica de cómo coger las curvas, dónde frenar, dónde acelerar, y yo iba un poquito más loco, pero iba a fondo todo el tiempo. Y al final era rápido, pero sin la técnica. Entonces, poco a poco fui aprendiendo que no siempre hay que acelerar a fondo para ir más rápido, sino que a veces hay que frenar un poquito antes y acelerar antes para poder tener un mejor tiempo por vuelta. Claro, pero eso era la adrenalina de niño. Sí, yo chiquito quería ir a fondo todo el tiempo. Claro, claro que sí. Pero bueno, esto además de este amor por la adrenalina también es algo heredado, ¿no? Porque su padre pues también fue un gran deportista y desde muy pequeño lo llevaba en sus carros y usted estuvo como muy metido en todo ese mundo del automovilismo y del deporte y heredó además el sobrenombre de su papá, ¿no? Así es, mi papá corrió bicicletas muchos años y luego corrió rallies y automovilismo deportivo, y cuando yo tenía, me acuerdo, 5 o 6 años me llevaba a las carreras y me encantaba subirme a los carros después de que terminaban la carrera. Me acuerdo mucho el olor del aceite caliente, de las llantas, de los frenos, todo caliente cuando terminaba la carrera, olía como a palomitas casi, como crispetas, y yo me podía subir en el carro, que hacía un calor infernal dentro de esos carros, y yo me podía subir después de las carreras y me quedaba ahí media hora, una hora, mientras todos los mecánicos guardaban las cosas, iban empacando después de las carreras. Yo me quedaba feliz dentro del carro solamente con el olor. Increíble, porque eso parece que va en el ADN, pero mire, gustarle a un niño eso también no es muy particular. Pero bueno, además siempre tuvo claro que lo suyo era la velocidad, porque también sus padres intentaron meterlo en otros deportes, por decirlo así, porque también estuvo en canchas de golf, porque su hermana era golfista, pero no le gustó mucho. Así es, toda mi familia es muy golfista. Mi hermana se lo tomó muy profesionalmente, quedó quinta en un mundial de golf, pero no, para mí el golf no era lo mío, era muy tranquilo. Probé el tenis también y tampoco, el tenis y yo no nos la llevábamos muy bien. Y el fútbol ni hablar, soy completamente 100% negado para el fútbol, no puedo patear un balón. Y bueno, he encontrado en los deportes de motor en general, o sea, no solamente con el automovilismo, obviamente es mi especialidad, pero con todos los deportes extremos, la verdad, tengo una gran facilidad. Pues bueno, realmente su familia lo ha rodeado mucho, pues como decíamos, desde que era muy niño, lo han acompañado, su papá siempre ha estado con ustedes, es su manager, pero también le ha tocado desde muy joven hacerse independiente, viajar. ¿Cómo fue ese viaje con solo 12 años que usted le tocó por accidente, por decirlo así, viajar solo a Brasil? ¿Cómo fue esos primeros viajes? Fue el primer viaje que hacía largo internacional solo y a un país que no conocía, quedaba muy lejos. Y me acuerdo que fue el viaje más largo que yo había hecho. Son muchas horas. Sí, y además me tocó hacer una conexión en Caracas y bueno, mejor dicho, fue un viaje muy complicado, pero bueno, al final yo creo que me enseñó muchísimo y después de ese viaje ya súper relajado para todos los que vinieron a continuación y muy contento de haberlo hecho, porque muy fácilmente hubiera podido haber dicho no, yo ya no, sí, yo ya no voy solo ni loco, claro. No, ya para la próxima. Estaba decidido. Pero yo estaba decidido que quería ir a correr a Brasil y quería ir a correr allá y lo hicimos y fue muy buena decisión. Buena decisión y al poco tiempo, cerca de los 15 años, deciden irse a Europa, irse a España precisamente para hacerse como profesional, es decir, es allá por la Fórmula 3 y todo esto, el proceso es mejor para un piloto, ¿no?
En Colombia hay muy poco automovilismo deportivo y está todo en Europa o en Estados Unidos o en Brasil. Así que teníamos que salir por fuera a buscar una carrera profesional y la opción más clara que teníamos era España. Así que con 15 años me fui a vivir a España solo. Y le toca ponerle disciplina desde muy joven, ¿no? Porque vivir solo no es fácil. Sí, desde pequeño yo siempre tuve buena disciplina, muy concentrado en mi deporte. Tenía que seguir yendo al colegio, iba al colegio todos los días, luego salía del colegio y para el gimnasio. Entonces siempre como que fui bastante responsable, pero para mí nunca fue un sacrificio así muy grande, la verdad. O sea, estaba haciendo lo que más me gustaba, estaba corriendo carros, estaba viviendo mi sueño y estaba muy contento con lo que hacía. Aunque al principio una de las cosas importantes para cualquier deportista, aunque la gente no crea, incluso para los en el automovilismo, el gimnasio y el ejercicio es muy importante, pero usted al principio no era muy amigo del gimnasio, no era muy amigo del ejercicio. No, para nada, la verdad el deporte físico no lo iba conmigo hasta que me subí en un Fórmula 3 y en el Fórmula 3 cuando me ponían llantas nuevas yo no podía hacer 2 o 3 vueltas porque me moría. Literalmente no podía respirar, no tenía fuerza para cruzar, para hacer las curvas a la velocidad que las tenía que hacer. Y bueno, me di cuenta que ahí sí si quería seguir mejorando en el deporte, tenía que mejorar mi estado físico y lo empecé a trabajar con muchísima seriedad y empecé a hacer triatlones y empecé a hacer una cantidad de deportes para mejorar mi estado físico porque nunca he sido una rata de gimnasio, o sea, nunca y hasta el día de hoy puedo pasar mucho tiempo en un gimnasio. Tengo que estar afuera haciendo diferentes tipos de deportes a la intemperie. ¿Y le gustan los deportes extremos igual? Sí, me gustan todos los deportes extremos que practico y a la vez me ayudan muchísimo para el automovilismo. Bueno, sin duda, y usted lo decía anteriormente, Europa es además la cuna de todas estas competencias automovilísticas. Sin embargo, usted ha tenido muchas oportunidades, entre otras, de participar en carreras tan importantes como Le Mans en Francia, que es como una carrera mítica para todos los automovilistas. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo se vive unos 24 horas conectado con esto? Es una cosa increíble, de una demanda impresionante, ¿no? Bueno, la verdad fue una gran experiencia haber participado en las 24 horas de Le Mans. Quedamos de cuartos con el equipo, simplemente el hecho de terminar la carrera ya es una victoria. ¿Y era su primera? Y eran mis primeras 24 horas de Le Mans. Ya había hecho 24 horas en Daytona 3 veces antes, pero en Le Mans era la primera vez que corría y es un circuito completamente distinto, mucho más físico, más difícil, más técnico y de altísimas velocidades, con una velocidad promedio de 260, 270 kilómetros por hora promedio, una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Así que fue un gran reto, pero muy contento. Todo el ambiente de esta carrera es impresionante. Más de 300.000 personas están alrededor del circuito asistiendo a la carrera y eres como uno de los héroes para esa gente que va de todas partes de Europa y del mundo para verte correr. Además que son pocos y privilegiados los que pueden llegar a correr ahí, no cualquiera llega hasta esas instancias, ¿no? Así es, son solo 50 carros que pueden participar, 150 pilotos a nivel mundial de miles y miles y miles y miles que hay que han tenido el privilegio de participar ahí. Que aspiran a llegar allá. Pero volviendo un poco a lo del gimnasio y a esa demanda en una carrera de largo aliento como esta, para los que no somos expertos en el automovilismo, ¿qué preparación debe tener un automovilista, una persona que se quiere dedicar a esto? O sea, no es solo acelerar a fondo, ¿no? No, para nada, es mucha preparación física, cardio y mental. Entonces yo monto mucho en bicicleta, por ejemplo, bicicleta de montaña por triales, donde estás llevando tu corazón y tu cuerpo al límite, pero a la vez tienes que estar muy concentrado en todo lo que estás viendo, te vas a meter por este árbol, hay un salto, hay una subida, hay una bajada, y tienes que estar siempre pensando, porque a veces... La concentración. Claro, la concentración, porque correr en una pista de atletismo no me sirve para nada, porque simplemente apagas tu mente y como que más o menos te duermes y dejas lo mínimo que necesitas para funcionar, para dar vueltas en círculos, mientras que con el ciclomontañismo necesitas tener absolutamente todos tus sentidos
abiertos, atentos, a la vez de que estás castigando tu cuerpo y lo estás llevando al límite. Y es justo lo que está pasando en el auto, estás llevando tu cuerpo al límite, pero a la vez tienes que tener la concentración al 100. Entonces, es una de las cosas que más me ayuda. Y en 2009, bueno, estábamos hablando de su estadía en España y todo eso, pero en 2009 es que usted regresa a los Estados Unidos, a la Indy Light, que es también una categoría muy importante. Es muy diferente esas competencias porque uno oye, bueno, está la Fórmula 13, está, bueno, las carreras en Estados Unidos son muy distintas a las de Europa. Bueno, en esa época estaba corriendo Fórmula 3, que las carreras eran de 15 a 20 vueltas, duraban más o menos media hora, 40 minutos como mucho. Y fui a correr Indy Lights donde las carreras eran de 1 hora, hora y 15. Eran carreras de 50, 60 vueltas, que eran muy físicas, un carro mucho más grande, y al principio pues me costó bastante acostumbrarme al auto y al tipo de carreras, eran extremadamente físicas y terminaba yo muerto en estas carreras, y poco a poco pues fui mejorando mi estado físico y mi preparación para acostumbrarme a esto, y obviamente al estilo de vida americano y la forma de correr en Estados Unidos es más como de pensar, de cabeza fría, de calcular, es como más como un juego de ajedrez con las paradas de pits, cuando entras, antes, después, es diferente. Pues bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa, Gustavo, pero ya regresamos para seguir hablando con usted sobre los éxitos y los retos que tiene la International GT Open, por supuesto, y también sobre su compañero más leal, pero también sobre ese compromiso que tiene usted con la naturaleza. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.